Estimados directivos, nos encontramos nuevamente en esta oportunidad para desarrollar de manera amplia en qué consiste el proceso para el monitoreo y acompañamiento del docente en el trabajo remoto. Vamos a apreciar que estas etapas del proceso de monitoreo y acompañamiento al docente son 5. La primera etapa es la etapa de la planificación del monitoreo y acompañamiento. Luego tenemos la etapa de la ejecución del monitoreo. Enseguida tenemos la etapa del análisis de la evidencia. En cuarto lugar, la etapa de la retroalimentación al docente. Y finalmente, la etapa de seguimiento. Vamos a desarrollar entonces en qué consisten estas dos primeras etapas. La de planificación del monitoreo y acompañamiento y la etapa de la ejecución del monitoreo. Veamos. Respecto a la etapa de planificación del monitoreo y acompañamiento, el primer paso consiste en establecer un cronograma de monitoreo. Como ya lo hemos venido haciendo en la educación presencial, en esta oportunidad que nos encontramos en un contexto de educación a distancia, es importante continuar con esta buena práctica que todos los directivos desarrollan. Me refiero a la de establecer un cronograma de monitoreo donde pues anotamos el nombre de nuestros docentes participantes, el grado, la sección y el turno en el que vamos a estar acompañándolos. También las fechas en las que vamos a acompañarlos a ellos, ¿no? Tenemos entonces en este formato eh, espacios para que ustedes puedan completar los datos generales, la cantidad de docentes a los cuales ustedes han contactado, en este caso son 10, y por otro lado también tenemos otras filas donde se anotará la fecha del monitoreo correspondiente en los meses que ya se les ha indicado, ¿no? Se estaba sugiriendo de que se pueda visitar a 2 o 3 docentes por la semana, dependiendo si ustedes son 2 directivos, o sea, tenemos director y subdirector, entre ambos pueden también ir desarrollando esta experiencia paralelamente, ¿no? Ya depende de cómo ustedes se organicen, ¿no? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? De cómo podríamos llenar este formato, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte inferior también hemos anotado los resultados del acompañamiento que se han venido desarrollando en cada uno de los meses. Entonces, al finalizar, podríamos indicar cuántos docentes había programado acompañar en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Por otro lado, también podríamos indicar cuáles han sido los docentes que hemos visitado, ¿no? Podemos haber programado 5, pero solamente hemos visitado 3, y entonces podemos obtener la diferencia de que nos faltan, en este caso, visitar dos, dos docentes. Y si hablamos en función a metas, pues diríamos que solamente hemos cumplido el 60% en cuanto a cumplimiento de nuestras visitas, ¿no? Entonces, al finalizar nuestro cronograma, de desarrollar nuestro cronograma, y cuando empecemos ya con la fase de la ejecución, podríamos hacer una tabla, ¿no? Donde podamos ir consolidando estos resultados. Bueno, pues entonces ya tenemos nuestro cronograma de monitoreo y de acompañamiento.
Entonces, es importante también considerar, antes de hacer el cronograma incluso, de tener en mente la priorización de nuestros acompañamientos. Es decir, debemos tener en cuenta que te- em, de que los docentes, así como nuestros estudiantes, pues cada uno también tiene una necesidad diferente, tienen potencialidades, tienen algunos aspectos en los que tendríamos que ir ayudándoles a mejorar en su práctica pedagógica. Tenemos docentes también que son nuevos, ¿no? Entonces, probablemente unos docentes más que otros necesiten un mayor soporte técnico y pedagógico por parte nuestra, como directivos. Tal es así entonces que sería importante que se establezcan con claridad cuáles van a ser sus criterios de priorización para que puedan hacer el acompañamiento de manera oportuna. Por otro lado, también es importante considerar en la etapa de la planificación del monitoreo y acompañamiento el paso número 2, que corresponde a establecer un instrumento de monitoreo. Nosotros usualmente en la presencialidad usábamos unas rúbricas para poder acompañar al docente y registrábamos ahí las evidencias, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos proponiendo una matriz llamada Matriz para el Diálogo Reflexivo, que nos va a permitir recoger eh, la, la evidencia, ¿no? de retroalimentación que en este caso el docente viene realizando a sus estudiantes. Entonces, más adelante ya les voy a explicar acerca de esta matriz de diálogo reflexivo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este caso de la matriz, tenemos algunos datos que estamos solicitando, como el hecho de la plataforma del Aprendo en Casa, que es la que se está utilizando actualmente, pero con la finalidad de que los maestros puedan indicar si se da en formato web, televisión o radio. Por otro lado, también pueden ver que esta matriz cuenta con un diálogo de apertura donde el directivo va a solicitar al maestro cuáles son los sentimientos, las emociones que ha sentido durante este acompañamiento, cuáles son las fortalezas y aciertos que el director ha observado en el docente y que en este momento pues es importante destacar o felicitar. Por otro lado, también en la matriz encontramos cuáles son los criterios y cuáles son las evidencias que me van a dar a conocer cómo se viene desarrollando el acompañamiento que el maestro viene desarrollando con los estudiantes. Por lo tanto, ya podríamos ir identificando cuáles son las características de este desempeño del docente. Fíjense entonces de que los criterios que estamos considerando también nos llevan a desarrollar algunas preguntas para la reflexión y asimismo cuáles vendrían a ser las sugerencias o estrategias más adecuadas para desarrollar con los docentes a los que estamos haciéndoles el acompañamiento, de manera que ellos logren los objetivos deseados, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos eh, dos, etapas, ¿no? Dos etapas que estamos solicitando que el docente realice cuando hace la retroalimentación al estudiante, ¿no? La primera que corresponde al seguimiento de las sesiones del Aprendo en Casa, la segunda que corresponde a la revisión y seguimiento de las actividades. Y fíjense que en este caso, ay, perdón,
Fíjense que en este caso, en el seguimiento a las sesiones del Aprende en Casa, lo que se busca es que el docente revise la plataforma, revise las guías o las guías de orientaciones para el docente, las secuencias didácticas que se están desarrollando con los estudiantes, cuáles son las tareas o evidencias que se le solicita a los estudiantes, ¿no? Es importante entonces que el docente revise, que vea si las actividades propuestas para que el alumno desarrolle tienen relación con el propósito, se apuntan al propósito deseado, ¿no? Con las competencias también. Y aquí entonces el docente, perdón, el directivo, cuando haga el monitoreo respectivo al maestro, pues acá encuentra una especie de casillas donde va a tener que anotar en qué estado se encuentra este docente, ¿no? Si realmente este docente revisa, ¿no?, todas las plataformas con las que se conectan sus alumnos, porque no se trata solamente que revise la plataforma del formato TV y descuide la radio o que revise solamente el formato de la web y descuide la TV, sabiendo que sus alumnos utilizan los tres medios, ¿no? O sea, él tiene que revisar todo. Si es así, entonces podríamos marcar un aspa sobre el área donde dice sí, en verde. Y si es lo contrario, pues colocaríamos no. Y por otro lado también es importante que el docente también revise las actividades que se les está dejando a los estudiantes que aparecen en la plataforma y de igual manera, si lo hace, pues tendríamos que poner sí, ¿no? En cada uno de estos casos es el director quien pide la evidencia al docente para que, justamente como su nombre lo dice, ¿no? Para que muestre al director de que él está cumpliendo con, esta, con este criterio, ¿no? Que es el seguimiento de las sesiones del Aprende en Casa. Lo mismo es con el seguimiento, revisión y seguimiento de actividades. Este criterio se refiere al momento en el que el docente solicita las tareas o evidencias, perdón, de aprendizaje a sus alumnos y pues él entonces las archiva, probablemente las organiza, las archiva, ¿no? Y está pendiente de quiénes le han entregado y quiénes no le han entregado. Entonces, en este aspecto lo que se espera es de que el docente haga este seguimiento al cumplimiento de las actividades de al menos el 25% de los estudiantes contactados. Si es así, se marcará así. De lo contrario, pues será un no, ¿no? Mm, por otro lado, el tercer criterio ya corresponde a la retroalimentación. Y en la retroalimentación ya se ven en este aspecto, se ven dos subaspectos o dimensiones también podríamos decir. Nos referimos a, primero, saber si el maestro está identificando las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, y lo segundo corresponde a el tipo de retroalimentación que está realizando, ¿no? Entonces, en este caso, el director le pedirá también evidencias al maestro para saber cómo viene retroalimentando a los estudiantes. Y bueno, pues como ustedes saben, ¿no? Tenemos 4 tipos de retroalimentación. Bueno, en realidad son 3, ¿no? Porque la primera retroalimentación es la errónea, que es la que no se espera para nada. La retroalimentación elemental, la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación reflexiva, ¿no? Entonces, aquí, de acuerdo a las evidencias de retroalimentación que el docente realiza a su estudiante, nosotros podríamos identificar a cuál de estos tipos de retroalimentación corresponde, ¿no? Lo que él está haciendo. Bueno, por otro lado, tenemos el otro criterio que corresponde a las actividades complementarias.
Bueno, como su nombre lo dice, no es una actividad obligatoria desarrollar, pero hay docentes que lo hacen porque encuentran necesidad de, eh, de propiciar un mayor reforzamiento en cuanto al logro del propósito esperado y por eso el maestro suele dejar una actividad complementaria. La idea es que esta esté vinculada al propósito, que asimismo pueda vincularse también al tema propuesto, ¿no? Entonces, de ser así, entonces aquí también tenemos dos casos, ¿no? Podríamos tener el caso de que sea una actividad que a lo mejor sí está relacionada con el propósito, pero puede ser de que la demanda cognitiva que se está solicitando sea de orden inferior, ¿no? Porque ha visto que sus estudiantes probablemente si desarrollan la actividad propuesta no la van a alcanzar. Entonces está relacionada con el propósito, pero le ha bajado un poco la demanda cognitiva y bueno, también sería aceptable. Pero también podría ser una actividad, ¿no?, vinculada también con el propósito, donde la demanda cognitiva solicitada es más alta, ¿no? Y sería mucho mejor si a lo mejor esa actividad complementaria que se está dejando no solo responde a una competencia, sino a dos o más. O sea, se podría decir que es transversal, ¿no? Entonces, si es así, también es bastante positivo, ¿no? Bueno, entonces, en estos casos, por ejemplo, en esta ficha, lo que hace el director sería, teniendo la evidencia en mano, va llenando esta ficha y por otro lado también en esta columna que estoy señalando se colocarían las preguntas para que el docente reflexione y finalmente cuáles vendrían a ser las sugerencias para poder implementar la mejora, ¿no? En los casos en los que se haya notado que hay una cierta debilidad, ¿no? Lo vamos a ver también más adelante con algún otro ejemplo más, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya hasta el momento estamos viendo, ¿no?, que en la etapa de planificación del monitoreo y acompañamiento, ¿no?, hay dos pasos importantes que tenemos que desarrollar, ¿no? El primer paso corresponde a establecer un cronograma de monitoreo y acompañamiento y el segundo corresponde a tener ya un instrumento que vamos a utilizar justamente para este monitoreo y acompañamiento, ¿no? Entonces, nosotros ya les hemos propuesto uno, que es la matriz de diálogo reflexivo, que nos va a permitir recoger las evidencias y también preparar las preguntas que le vamos a hacer al docente en el momento de nuestra entrevista. Bueno, entonces, el paso número 3 sería establecer un instrumento de metas y seguimiento. O sea, aquí lo que queremos es de que en este otro instrumento figuren las etapas o criterios que yo les he mencionado, ¿no?, que vamos a observar en la práctica pedagógica del docente. Como ya les dije, el seguimiento de las sesiones del Aprende en Casa, la revisión y seguimiento de actividades, la retroalimentación y las actividades complementarias. Entonces, nosotros podríamos proponer metas para cada bimestre. Bueno, y por otro lado también ir señalando cuando terminemos cada uno de estos bimestres, ir señalando, bueno, aunque en este caso sería, bueno, primer bimestre, por ejemplo, ¿no? Cuánto de porcentaje se ha alcanzado, ¿no? A ver, perdón. Y luego también anotar la meta propuesta y a la vez cuánto ha sido lo que se ha alcanzado, ¿no?, para cada uno de ellos. Fíjense que en el seguimiento de las sesiones tenemos eh, dos subetapas que vendrían a ser la revisión de las plataformas y la revisión de actividades.
para la retroalimentación, la identificación de necesidades de aprendizaje y el tipo de retroalimentación, como les dije. Y luego tenemos también el tipo de retroalimentación, ¿no? Esto sí lo podríamos desarrollar en, en una tablita aparte, ¿no? El tipo de retroalimentación que es la que más se ha venido observando en nuestro colegio. Bien, entonces cuando ya hemos finalizado la etapa de la planificación, viene la segunda etapa, que es la etapa de la ejecución del monitoreo. En esta etapa de la ejecución del monitoreo, pues hay que tener bien claro, ¿no? El primer criterio, que corresponde al conocimiento del proceso de retroalimentación al estudiante. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que tener bien claro que el docente, cuando retroalimenta al estudiante, debe seguir estos pasos, ¿no? Primero, seguimiento de las sesiones del Aprende en Casa. Segundo, seguimiento de las actividades. Tercero, la retroalimentación en sí. Y opcionalmente las actividades complementarias. Entonces, nosotros, como directivos, en este caso, tenemos que recoger evidencias de cada uno de estos criterios o de cada una de estas etapas, como se mencionan acá, ¿no? Ellos nos tienen que dar evidencia de que se está cumpliendo con cada una de estas etapas, ¿no? Y por otro lado, el segundo criterio a tener en cuenta es el recojo de la evidencia del proceso de retroalimentación al estudiante, ¿no? Es decir, es importante que nosotros como directivos conozcamos cómo el maestro está retroalimentando al estudiante. Y en este aspecto tenemos tres opciones, ¿no? Tres escenarios, se podría decir, ¿no? En este primer escenario, nosotros podríamos crear nuestras carpetas en Drive, una carpeta por cada docente, ¿no? Y luego solicitar a los maestros que en esa carpeta que nosotros hemos creado en Drive, eh, ellos puedan subir, ¿no? Los archivos correspondientes a cada una de estas evidencias que estamos solicitándoles acerca de cómo ellos vienen desarrollando el acompañamiento de sus estudiantes, ¿no? Entonces, podemos crear una carpeta por cada maestro y los docentes serían los que colocan las evidencias en cada una de esas carpetas. Esa sería una ventaja porque lo tendrían prácticamente almacenado en la nube, ¿no? Entonces ellos nos tendrían que poner, los maestros tendrían que poner evidencias de el seguimiento a las sesiones, el seguimiento a las actividades, ¿no? La retroalimentación en sí y bueno, y las actividades complementarias, ¿no? Pero también tenemos un segundo escenario, ¿no? Y este segundo escenario sería, primero, tendríamos nosotros que comunicarnos con el maestro y pedirle de que por favor nos envíen sus evidencias, ¿no? Eso implica pues que nos la envíen por correo, probablemente algunos les van a enviar por el WhatsApp, pero ya el directivo, en este caso sería el que tiene que tener en su computador, ¿no? En su ordenador, bueno, las carpetas por cada uno de sus docentes o como él mejor se organice, ¿no? Pero tiene que solicitar al maestro las evidencias. En segundo lugar, el director tendría que revisar la información de la plataforma del Aprendo en Casa y organizar las evidencias de sus docentes. Y por otro lado, consolidar la información recogida, ¿no? En carpetas, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos cuáles son las formas de cómo podrían los docentes recoger
eh, las formas de cómo los docentes podrían retroalimentar a los estudiantes, ¿no? Son de dos formas, ¿no? Un docente puede retroalimentar de manera sincrónica o asincrónica, ¿no? De manera sincrónica decimos cuando el docente puede comunicarse en tiempo real con su alumno, ¿no? Puede ser que se comunique por el teléfono, puede ser que se comunique por una videollamada, ¿no? O una videoconferencia a través de las plataformas que hoy en día son más utilizadas, ¿no? A través del Meet, del Zoom, ¿no? Cisco Webex, ¿no? Jitsi, entre otras, ¿no? A través de WhatsApp, pero cuando se hace una videollamada, ¿no? Porque sería en tiempo real, o a través del teléfono, ¿no? Entonces, de esa manera, un docente podría estar haciendo la retroalimentación a su estudiante, pero también podría ser de manera sincrónica, y esto me parece que es lo más común hoy en día, porque nuestros alumnos no todos cuentan con un celular smartphone, ¿no? O con una laptop, ¿no? O con internet, ¿no? Para que se comuniquen en tiempo real, ¿no? Entonces, de manera sincrónica ya sería a lo mejor algún mensaje que manden los alumnos, una foto, un pantallazo de la tarea, ¿no? Este, y lo manden a lo mejor por el WhatsApp o lo manden por correo, ¿no? Esa sería una forma también, ¿no? Entonces, la retroalimentación se puede dar de estas dos maneras. Entonces, el maestro nos tiene que mostrar esas evidencias de cómo él viene haciendo la retroalimentación a nuestros estudiantes. Bien, entonces, eh, como ya les había mencionado, ¿no? El, nosotros tenemos que ver también, verificar cómo el docente eh, se comunica con su estudiante, cómo le pide la evidencia, ¿no? Es importante también saber eso. Saber también si revisa la información de la plataforma del Aprende en Casa y organiza las evidencias, ¿no? Entonces aquí eh, los alumnos les mandan sus evidencias, cómo el maestro las organiza, si contrasta si lo que están haciendo los estudiantes responde justamente a lo solicitado o no, ¿no? Es importante que el docente haga esto con los estudiantes, ¿no? Por otro lado, también tenemos las actividades complementarias, ¿no? En cuanto a las actividades complementarias, como ya les había mencionado, ¿no? Tenemos tres tipos de actividades complementarias. Por ejemplo, las que no están alineadas al tema propuesto o solicitan o desarrollan una habilidad de orden inferior, aquellas que están alineadas al tema propuesto y demandan una habilidad de orden superior, o están alineadas al tema propuesto, son transversales y de orden superior, ¿no? Entonces, tenemos aquí tres ejemplos, ¿no? Si decimos, por ejemplo, si en la clase remota aprendió a comprender un texto instructivo, comprensión de textos, para preparar un plato típico, la actividad complementaria podría ser leer un poema de un autor peruano. Si ustedes se darán cuenta, ¿no? Lo que se ha buscado desarrollar es que el estudiante comprenda qué es un texto instructivo, y en este caso para preparar un plato típico, entonces la actividad complementaria no puede ser pues que lean un poema de un autor peruano, empezando porque el texto del mencionado autor peruano es el de un poema y es diferente al propósito que se estaba solicitando, ¿no? Entonces, e incluso también al tema, ¿no? En este caso, entonces, vemos de que no responde, ¿no? No está alineado al tema propuesto. Pero en cambio, sí podríamos tener una actividad complementaria como la siguiente, ¿no? Dice, si en la clase remota aprendió a comprender un texto instructivo, comprensión de textos,
para preparar un plato típico, la actividad complementaria podría ser que el docente envíe 3 textos instructivos para que los estudiantes analicen e identifiquen los temas principales que abordan y respondan a la pregunta, ¿cómo me podría servir cada uno de ellos en este contexto? ¿No? En este caso, entonces, la actividad complementaria, fíjense ustedes que ya es el hecho de que el estudiante te envíe al docente 3 textos instructivos, ¿no? Incluso que identifiquen cuáles son los temas principales de cada uno de ellos. Y por otro lado también, la idea es de que se vea luego la aplicabilidad, ¿no? O sea, de qué manera estos 3 textos que ellos han leído son aplicables al contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces ya la demanda cognitiva es un poco más alta. Y finalmente podría ser también una actividad complementaria en la que se pide al estudiante, ¿no? Como dicen en este caso, que el estudiante entonces prepare un plato típico, dice, que el alumno, en este caso, redacte, ¿no? Una nueva receta, o sea, ahí estamos viendo que es un texto instructivo, siguiendo la misma estructura y es más, ¿no? Podría ser una encuesta sobre los platos típicos preferidos por sus familiares. Entonces, al hacer la encuesta, ya está desarrollando otro tipo de habilidad que está vinculado, en este caso, al área de matemáticas, ¿no? Entonces, fíjense de que eh, se podría decir, esta actividad complementaria ya no solo se relaciona con una competencia, sino con más de una, ¿no? Y con las competencias del área de matemática, de comunicación, incluso hasta de personal social podría ser, ¿no? Entonces, si van a desarrollar alguna actividad complementaria, la idea sería que sea alineada al tema propuesto y busque desarrollar una habilidad de orden superior. También podría ser que esté alineada al tema propuesto y a la vez sea transversal y también que busque desarrollar una habilidad de orden superior, ¿no? Entonces, en este caso, pues es importante, ¿no? Considerar eh, estos criterios, ¿no? Cuando nosotros tengamos que revisar las actividades que los docentes están dejando a los estudiantes, ¿no? O sea, en ese aspecto tenemos que estar con mucha atención, ¿no? Por otro lado, eh, es importante luego que nosotros veamos en el docente si él organiza una consolidación de la información que él ha recogido y nosotros, a su vez, también, digo nosotros porque estoy asumiendo el papel de directivo, y que los directivos también, a su vez, tengan organizada toda esa información, ¿no? La información del docente y que este docente a la vez tiene la información de sus estudiantes, ¿no? Y las evidencias respectivas, ¿no? Entonces, qué importante es que sepan organizar sus carpetas y que tengan todo bien, bien organizado. Y por otro lado, el docente, incluso, también puede seguir usando esta ficha que se compartió con todos los directivos en el mes de marzo. Me refiero a la ficha de seguimiento de sesiones del Aprende en Casa, ¿no? Donde se colocaba el nombre del estudiante, se colocaba se anotaba el grado, el ciclo, el número de la sesión, el área, la competencia, el nombre de la sesión y cuántos, y durante el desarrollo de la sesión se anotaba, recuerden, si había participado a través de había participado en la clase a través de la TV, radio, página web, ¿no? Entonces, qué importante es no perder esta ficha, no dejarla de usar. Es importante bueno, si no es esta, puede ser alguna otra que sea más funcional para el docente, pero donde sí tenga el consolidado de todos sus estudiantes. Otro criterio importante es el recojo de evidencia del proceso de retroalimentación
que el docente realiza al estudiante. Y en este criterio de recojo de evidencia es importante tener en cuenta este otro escenario en el que nos podemos encontrar. Me refiero al escenario en el que el maestro nos diga, ay, no me puedo comunicar, señor director, señora subdirectora, con usted por el Zoom, ni por Meet, no, el WhatsApp, y si nos comunicamos por WhatsApp, no, tampoco, no puedo, ¿no? Solo por teléfono. Entonces, y en esos casos, también pues el directivo y tiene que de todas maneras comunicarse con su maestro, ¿no? Podría ser también que este maestro no tenga evidencias como los otros maestros donde le mandan la foto de la evidencia que el alumno le ha mandado al profesor o no tiene el audio o no ha logrado grabar cuando el maestro estaba retroalimentando al estudiante, ¿no? Puede pasar. Entonces, en ese escenario, pues como directivos tenemos que comunicarnos con el docente y tomar nota de todo lo que el docente nos menciona. O sea, en este caso es recoger nota de cada uno de cada una de las etapas, de cada uno de los criterios que estamos solicitando que el docente haga, ¿no? Tendríamos que tomar nota del paso a paso, ¿no? Como una especie de un registro anecdotario, ¿no? Tendríamos que notar todo, ¿no? Y luego ya como directivos, pues tendremos que revisar la información de la plataforma del Aprende en Casa, escuchar la programación de la TV o la radio para verificar, ¿no? La veracidad de lo que me ha dicho el docente, ¿no? Entonces, de todas maneras, al docente tenemos que acompañarlo, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí entonces estamos culminando con esta primera parte a modo de recordatorio, ¿no? Entonces, estamos viendo cuáles son esas etapas de la retroalimentación que tiene que desarrollar el directivo con el docente. Y para esto hemos visto que una de las primeras etapas corresponde a la planificación, una segunda etapa corresponde a la ejecución de esta planificación, ¿no? Una tercera etapa ya corresponde al análisis de la evidencia, la cuarta etapa corresponde a la retroalimentación, ¿no? Y ya eh, en este momento lo que estamos haciendo es, solamente hemos revisado las dos primeras etapas, ¿no? La etapa de de la planificación y luego la etapa de la ejecución. ¿Ok? Entonces ya en un próximo video estoy compartiendo con ustedes lo que corresponde a la siguiente etapa.